ver si me ponen por ahí Isaías 44. Isaías 44, versículo 8. Miren lo que dice este pasaje: no teman ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros son mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte que dice. Entonces si hay algo que no conoce Dios, alguien como Él. ¿Cuántos dicen amén? Alabábamos y cantábamos, no hay nadie como Él, y sí es cierto. ¿Conoces a alguien más especial que nuestro Dios? ¿Conoces a alguien más fuerte que nuestro Dios? Bueno, Él tampoco lo conoce. Y sabemos que no lo hay, porque nuestro Dios es todopoderoso. Él es fuerte. Él es el único verdaderamente santo y fiel. Amén. Dale otro fuerte aplauso a nuestro Dios en esta mañana. Los chiquillos ya están preparados. Vamos a tener clases de escuela dominical. Todos los niños de 3 hasta 12 años. Y de 12 a 15, mis hermanos, no me regañen. De 3 a 2 y de 12 a 15 sus maestros están listísimos para compartir la palabra de Dios con ustedes. Pueden salir. Los papás que acompañan a los chiquillos, no se tarden. Y quisiera que me acompañaras, amada iglesia, primera carta a los Corintios, capítulo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20. Si ya lo tienes, dime amén. Espero que traigas tu Biblia. Hoy vamos a escudriñar varios pasajes de la Escritura. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20. ¿Podemos ponernos de pie? Vamos a leer esta porción de la Escritura juntos y vamos a poner en manos de Dios también este tiempo. ¿Están conmigo, iglesia? 19 y 20. Adelante. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no son vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, Dios Todopoderoso, tú escuchas la oración de tus hijos y tú estás aquí el día de hoy. Bendecimos tu precioso nombre. Alabamos tu glorioso nombre, Señor. Y pedimos que hoy veas nuestro corazón, Padre. Anhelamos tener una palabra tuya, Señor, ser ministrados por tu Espíritu Santo. Señor, que hoy haya tierra fértil aquí, Padre, donde la semilla sea plantada y dé mucho fruto. Gracias por habernos ayudado hasta el día de hoy. Gracias por permitirnos abrir nuestros ojos y ver que todo está en perfecto control tuyo, Señor. Ahí lo dejamos, Padre, ahí queremos estar. En este día, solamente tu nombre sea exaltado en este lugar. Amén y amén. Toma tu lugar. Yo te voy a leer lo que dice la Nueva Traducción Viviente acerca de estos dos versículos que me encantan y que nos da un reto, amada iglesia, que nos desafía verdaderamente cuando sabemos entonces quién está en nosotros y qué representamos para nuestro Dios. Dice la Nueva Traducción Viviente, pueden ponerlo en pantalla si quieren, dice: no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que vive en ustedes y les fue, ¿qué cosa? Dado por Dios. Ustedes, escuchemos, ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. ¿Y qué precio fue, amada iglesia? Por lo tanto, honren a Dios, ¿qué cosa? A su cuerpo. ¿Dónde habita el Espíritu de Dios hoy? Yo quisiera abrir con esa pregunta. ¿Dónde habita el Espíritu de Dios hoy? En la alabanza
Había una frase que hay que revisar esas letras, muchachos, porque a veces sí, la canción puede parecer muy bonita, la letra puede ser muy bonita. Y dice, yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero ir donde tú estás. A ese lugar voy a ir. Pero este pasaje nos deja ver que ¿dónde está el Espíritu de Dios? No se escucha. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Y entonces, ¿a dónde quieres ir? Y ahí anda uno buscando lugares, persiguiendo la presencia de Dios. Pero si la presencia de Dios está en ti, es una promesa, es una declaración de la palabra de Dios. Pero bueno, vamos a suponer que no teníamos esta información. Y es que, derivado de los últimos acontecimientos, hermano, no sé cuántos de ustedes han estado, ¿a cuántos les gustan las noticias? Ay, ya bien poquitos. No, es que puras malas noticias, hermano Luca. He de confesarles, yo ya estoy en esa etapa donde me gustan las noticias. Ya pasé. Ya estoy ahí y cada vez, ¿verdad? Que llevo a mi nena a la escuela, es obligado, ¿verdad? Ya hasta tienen sección de niños, eso a mí me gusta y no nos la perdemos. Pero es obligado a escuchar las noticias. Es obligado a saber qué está pasando alrededor de nuestro mundo. Y bueno, incluso llegamos a pensar, no sé cuántos de ustedes les pasó, pensar que la Tercera Guerra Mundial ya se venía, ya se avecinaba, y ese Israel que no se aguanta atacando a medio mundo, tomándose de cosas que deberíamos de tener cuidado y escudriñar, de los propósitos de alguien que se dice, ¿verdad? Y es que Dios me dio esta promesa y es que Dios tiene esto para mi pueblo. Hay que tener cuidado, amada iglesia. Pero bueno, el conflicto era real, el conflicto era latente y luego para acabarla de amolar, ¿quién se metió? El que siempre se mete, ¿verdad? Se mete otra nación que le encanta hacer desorden, Estados Unidos, y entonces ahí dijimos, no, ya. El problema va a detonar en cualquier momento y uno está pendiente y empieza uno, ¿verdad? Con la información que tenemos, y es que los tiempos están cerca y es que la venida de Dios viene. ¿Cuántos quieren que venga el Señor? Amén, amén. Yo quiero que venga el Señor antes de que mi hija se case, por favor, Señor. Yo siempre se lo digo, el Señor va a venir. No me permitas pasar por eso. Pero la venida del Señor está cerca. Nadie conoce la hora, pero los tiempos se están preparando. Y bueno, una de las tantas profecías que el pueblo de Israel tiene para ellos, porque en muchas cosas no han sido obedientes y en otras cosas no siguen creyendo, es que cuando el tiempo se avecine, cuando el restaurador de Israel venga, también se empezará a restablecer el templo, ¿verdad? Es lo que esperan. No saben que el templo ya se restauró, que Jesús vino y en 3 días lo volvió a levantar. No lo han querido entender. Pero están ahí, están esperando. Y es que si hablamos de templo, amada iglesia, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Tenemos que entender cómo Dios le habló a su pueblo. Y no solamente le dijo, quiero un lugar, le dijo cómo quería el lugar. ¿Conocemos esos pasajes? Yo solamente quiero darte una definición de templo. A veces templo la relacionamos la palabra con un lugar muy serio, un lugar donde solamente van los perfectos, un lugar donde solamente Dios dice que sí, que no. Pero un templo es un lugar de encuentro. Este es un templo, amén. Es un lugar de encuentro. Dios quería un lugar de encuentro para con su pueblo. Y antes de empezar a ver un poquito acerca de las características de este templo, yo quiero preguntarte algo. ¿Cuántos aquí han recibido promesas de Dios? Todos, amada iglesia, promesas de vida, promesas de santidad, promesas de restauración, de restitución. Todos los que estamos aquí tenemos promesas poderosas en Cristo Jesús. Así que, con base en lo que Dios te ha dicho, te ha regalado, te ha dado, si tuvieras la oportunidad de edificarle un lugar a Dios, ¿cómo lo harías?
Si tuvieras la oportunidad de hacerle algo a Dios, ¿cómo lo harías? ¿Cómo te imaginas el lugar donde repose esa preciosa presencia, esa poderosa presencia? ¿Te lo habías preguntado alguna vez? Si tuvieras la oportunidad. Quiero ayudarte un poquito y vamos a ir a Éxodo. No vamos a leer todos los pasajes, pero en Éxodo 25:1, y nos saltamos al 8 al 9, quiero ayudarte a imaginar este lugar. Porque Dios hablaba a Moisés y decía así, el 25:1, perdón. El 25:1 dice así: Jehová habló a Moisés diciendo, y vamos al 8, y harán un santuario ¿para quién? Para mí, y esto es importantísimo. ¿Y qué cosa? Y habitaré en medio de ellos. Y dice el 9, conforme a todo lo que yo te muestre, te voy a dar las pautas, te voy a decir cómo. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Iglesia, Dios es específico. A veces creemos, es que Dios no me ha dicho, es que la Biblia me lo deja así como en un área gris. No, Dios es específico. A Dios le encantan los detalles. Es más, en un pasaje hay tanta verdad que a veces nos cuesta trabajo comprenderla al 100%. Dios pidió que se hiciera un lugar en el que habitara Él, ¿en medio de quién? De su pueblo. Y podemos ver distintas características, ahí tú léelo en tu casa, pero apúntalo todo del capítulo 25 al 31 de Éxodo y del 35 al 40, todas las características que Dios quería que ese templo tuviera. Y bueno, todos conocemos el tabernáculo, ¿verdad? O no tenemos una idea de lo que era el tabernáculo de Moisés, con 3 lugares especiales: el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y cada uno de esos lugares tenía distintos elementos que simbolizaban algo en específico. ¿Alguien recuerda qué elementos había por ahí? ¿No se escucha más fuerte? La mesa de los panes de la propiciación. ¿Qué más? ¿Qué más había? El arca del pacto, lo más importante. Se me hace que tenemos que leer Éxodo otra vez, mis hermanos, para que sepamos qué había ahí. ¿Qué más? ¿Qué más había? Había algo que es importante para nosotros entender. ¿Qué había? ¿Qué cosa? No sé qué es vara, pero el velo sí había. Había un velo. Había un velo que separaba. Había un velo que dividía. Un velo que no podía ser traspasado por cualquiera. Había candelabros, había altares de incienso, altar de bronce, fuentes de bronce, el lavacro. Había distintos elementos, que esos elementos tenían un propósito. El arca del pacto. Sabemos que ahí la presencia de Dios descansaba, se localizaba en el lugar santísimo. Pero ahí la presencia de Dios estaba. El propiciatorio de igual manera simbolizaba la presencia de Dios. El velo, como la gente, porque a raíz de la caída, amada iglesia, el propósito de Dios era tener una comunión íntima, poderosa con su creación. Pero fue hasta que nosotros erramos, ¿verdad? Hasta que Adán cayó y dijo, no habrá acceso libre más a mi presencia. Candelabros y lámparas, el lugar era iluminado por estos elementos. El incienso simbolizaba la oración, la unción, el aceite que simbolizaba estar apartado de Dios, en fin, tantas cosas que había aquí. Ahí de los capítulos 25 al 31, hablaba de los mejores materiales, lo mejor para mi Dios, oro, plata, lo mejor que tuviera el pueblo, así quería el templo del Señor. En los tiempos de David ya no era un tabernáculo. De hecho, uno se pregunta, ¿verdad? ¿Por qué David era conforme al corazón de Dios? Y yo creo que era por este tipo de cosas. Dice la palabra que a David
le nació hacerle un nuevo lugar. David se empezó a cuestionar y decir, no, es que mi Dios necesita algo verdaderamente digno de él. Y empezó, ¿verdad? Y empezó a decirle a Dios, Dios, quiero hacerte algo. Dios le dice, no serás tú. Pero estaba esa inquietud en David, y en Primera de Crónicas 28:6, si lo pueden poner en pantalla, Primera de Crónicas 28:6, Dios le dice a David que sería, ¿qué cosa? Salomón quien lo edifique. No serás tú, será otra persona. Yo creo, amada iglesia, que David a lo mejor no tenía tan buen gusto. Como que Dios no confiaba al 100% en los gustos de David. Entonces dijo, pero Salomón sí lo va a hacer como yo lo quiero, ¿verdad? ¿Qué se merece Dios, amada iglesia? ¿Se merece lo mejor? Ese sí estuvo todavía. Espero que al final entendamos que Dios se merece lo mejor. En Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 20 al 22, si lo pueden poner en pantalla, para que nos demos una idea de esto. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 20 al 22, te lo leo, dice: el lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura. Solo el lugar santísimo, más o menos como 10 metros, 10 por 10 por 10. Y lo cubrió ¿de qué cosa? De oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. Vamos con los siguientes versículos. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió ¿qué cosa? Oro. Dice el 22, cubrió pues de oro toda la casa de arriba a abajo, por si quedaban dudas, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Igual en el capítulo 6, versículo 31 y 35 nos dan las características hermosas y preciosas que este lugar tenía. Que por cierto, amada iglesia, déjenme decirles que si esto lo consideramos un lugar de encuentro, un lugar para nuestro Dios, yo creo que tenemos trabajo que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Muy poquitos. Y quería entre paréntesis decirle que estamos próximos a estar de fiesta porque cumplimos 20 años como iglesia, como congregación. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Son 20 años donde este ministerio ha estado de pie por la gracia de Dios. Pero una vez más quiero preguntarte, si tuvieras la oportunidad de edificar un lugar especial a Dios, ¿cómo sería? Quizás no tienes oro, pero, amada iglesia, Dios es dueño del oro y de la plata. Quizás no sea lo que más le interese en estos momentos. Tenemos la percepción de que Dios está lejano, que mis oraciones tienen que viajar años luz a la velocidad del sonido para que Él nos escuche, ¿verdad? O que suceda algo verdaderamente milagroso, poderoso para que nuestra oración sea escuchada. Bien dice su palabra en Isaías 66, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Podemos entender un poquito el tamaño de Dios que tenemos. Pero aún así, a Él le plació morar en ti y en mí. Sabiendo Dios que esto simplemente sería imposible. Un lugar digno de Dios, aquí en la tierra, difícil. Respondiendo a esta pregunta, en Isaías 66, 1 y 2 dice: y la tierra estrado de mis pies, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? ¿Qué dice el versículo 2? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ahí están los ojos del Señor. Dios sabía que difícilmente habría un lugar digno para Él. Y en ese conocimiento dijo, no, solamente puede haber algo tan especial para mí. Y decidió enviar a su Hijo Jesucristo. Él, amada iglesia, vino a ser el templo perfecto que Dios había diseñado. El lugar idóneo para que su presencia pudiera habitar. ¿Cuántos dicen amén? Y hemos estado estudiando acerca del Espíritu Santo.
¿Cuántos anhelan al Espíritu Santo? Así que hoy quisiera compartir contigo 3 convicciones naturales que como cristianos debemos tener por prioridad en nuestro día a día. 3 convicciones esenciales en nuestra vida. Claro, no son las únicas, pero creo que respecto al tema vale la pena analizarlas. La primera de ellas es tener convicción de entender el lugar que represento. La primera de ellas es, entiendo el lugar que represento. Algunos de aquí son buenísimos para lucir la playera favorita de su equipo. Yo los he visto. Son buenísimos para decir, mis hermanos, pues aquí los puros ganadores, aquí a las Águilas del América. ¿Cuántos dicen amén? Hay unos diablos por ahí que hay que ministrarlos, hay que pedirle al Señor que cambie sus corazones. Pero somos buenos para decir, hay otros que tienen sus empresas, sus negocios y con mucho orgullo portan esa playera, ¿verdad? Institucional con su símbolo, y es que yo pertenezco a este equipo de trabajo. Y hay otros medios perdidos, pero que aún así decidimos hacerlo, ¿verdad? Se ponen su playera dejémoslo en partido político, o su gorrita, ¿verdad? Y a ese equipo yo le voy, a ese partido yo le voy. Y bueno, respetable, ¿verdad? La opinión de cada uno de ellos. Pero Dios nos está hablando de niveles diferentes, amada iglesia, de representaciones diferentes. Nosotros como cristianos debemos de estar convencidos del lugar que representamos. Porque ya no hay templo físico, ya no lo hay. Es más, a Dios ya no le interesaba 4 paredes. En 4 paredes yo creo que Dios se sentía encerrado. Imagínense en un arca. No era suficiente. Así que envió a Jesús, y es necesario que entendamos la obra de Jesús. Jesús representa y crea el templo perfecto en Juan 2, 19 al 21, si lo pueden poner en pantalla. Yo voy a darte varios pasajes en la Escritura, quiero que los apuntes, pero los revisas en tu casa. Juan 2, 19, 21 dice, respondió Jesús y les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Él ya no hablaba de un lugar físico. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo quieres hacer. Él hablaba de su muerte y resurrección, de que el templo ahora sería Él. El lugar santísimo ahora representaba Jesús mismo, porque era Dios hecho carne en Juan capítulo 1, versículo 14. Dios hecho carne habitando en nosotros, el lugar santísimo. Ahora el arca del pacto no era nada más algo de madera, no era algo físico. Ahora Jesús a sí mismo era el cumplimiento de la ley en Hebreos 3:1. Vamos a Hebreos 3:1. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Qué cosa? Cristo Jesús. Él es el sumo sacerdote, no hay otro, ¿eh? Él es el único santo, no hay otro, ¿eh? Él es el único cordero sin mancha, amén. Ahí donde se hacían sacrificios en el templo, sí, había corderitos, había las primicias, llevaban animalitos para tener un mejor entendimiento con Dios y restaurar el vínculo, pero ninguno como nuestro Señor Jesucristo, el cordero sin mancha, como dice Juan 1:29. El lavacro simbolizaba cómo el pueblo lavaba sus pecados, cómo eran limpiados de sus pecados, pero ahora Jesús nos limpia con su sangre preciosa y su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Juan 1:7, vale la pena que lo pongamos ahí en pantalla. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, primera de Juan 1:7, me pusieron Juan nada más. Primera carta de Juan 1:7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y la sangre de quién? De Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
la única sangre capaz de limpiar todo pecado. ¿No te parece increíble esto que estamos viendo? Los panes de la proposición, ¿cómo se representó Jesús a sí mismo? Este era un símbolo de provisión, de constante provisión de Dios. ¿Y Él era? El pan de vida. Juan 6:35, Él era el pan de vida. Y bueno, solamente estoy dándote elementos donde ahora Jesús no los quita, amada iglesia. Ahora Él los sustituye. Él es en esos elementos, el incienso. Él es el que está intercediendo al Padre, ahí como lo dice Hebreos 7:35. Constantemente está intercediendo por ti y por mí. No necesitamos a alguien más. Es más, deja tú que no necesitemos. La palabra nos dice que no hay otra persona que pueda interceder por ti y por mí. Pero Jesús no solamente puede, sino que quiere y lo está haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Y gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, por interceder por nosotros, porque cómo lo necesitamos. Ahora te das cuenta que aún por más esfuerzo que hagamos, por los mejores materiales que hagamos, si no tenemos a Cristo Jesús, el templo para nuestro Dios sigue siendo indigno, sigue siendo insuficiente. Pero gracias a Dios, tú y yo tenemos a Cristo Jesús, por lo cual nuestro templo ahora es perfecto para Él, porque si Dios está en nosotros, si Jesús está en nosotros, tenemos el templo perfecto para que su presencia repose. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis 3:20 al 21, Colosenses 1:27, Romanos 8:9, Segunda de Corintios 13:5 dan testimonio de que Cristo Jesús, amada iglesia, mora en vosotros. Muy pocos amenes. Si tú ya le aceptaste como tu Señor y Salvador, Jesús mora en ti. Y la palabra da testimonio de ello. En Primera de Corintios 3:16, vamos a leerlo juntos, Primera de Corintios 3:16, y tengamos a la mano Segunda de Corintios 6:16, por favor. Primera de Corintios 3:16, si ya lo tienes, dime amén. Vamos a leerlo juntos, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No lo sabían, iglesia? Espero que sí, y si no, ahora ya lo sabemos. Nuevamente dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que Cristo mora en vosotros? El Espíritu de Dios mora en vosotros. Y ahora sí, Segunda de Corintios 6:16, por favor. Vamos a leerlo juntos. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y qué cosa? Y los ídolos, lo inmundo, lo que no le agrada a Dios. Porque vosotros son templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré. ¿Qué cosa? No, necesitamos leer nuevamente. Porque vosotros son templo del Dios viviente fuerte. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Andaré, ¿qué cosa? Entre ellos. Entonces, ¿a dónde queremos ir, iglesia? ¿A dónde andamos persiguiendo la presencia de Dios? Hoy en día hay personas que les encanta dar el mensaje, voy a decirlo en esta manera, estoy buscando las palabras, pero de enfocar toda nuestra atención, toda nuestra mirada en ellos y no en Dios. Mucho cuidado con ello. En un lugar, si tú vienes a esta iglesia y solo a esta iglesia, aquí encontrarás la presencia de Dios. Porque en las otras iglesias que estuviste, ahí no estaba Dios, pero aquí sí está. ¿Me están escuchando? Cuidado,
Porque la promesa de Dios para ti y para mí es que Él habitaría entre nosotros, en nosotros. Y Él será nuestro Dios y nosotros su pueblo. A mí, una de las predicaciones que más me ha impactado de mi pastor es cuando mencionó la frase de que nosotros como iglesia somos el lugar propicio. Los hijos somos el lugar propicio para que Dios muestre su milagro, su poder, para que su reino sea establecido aquí. No necesitamos de un lugar, necesitamos creerle a Dios. Necesitamos prepararnos nosotros mismos, tener un lugar digno de Él. Y hay una particularidad en estos pasajes que acabamos de leer. La palabra morar. Él mora, Dios habita. Sí, la palabra morar no solamente hace referencia al habitar en algo o alguien. Dios no solamente quiere un lugar para habitar. La palabra morar tiene un significado más profundo, más detallado de lo que Dios quiere que entendamos en esta mañana. Hace referencia también a una relación íntima. Vivir bajo la protección de, bajo la guía de, bajo la bendición de Él que habita ahí. Eso significa morar. Y Dios quiere una relación íntima. Mira los casados, ¿dónde están los casados aquí? Uy, ni amén dijeron. Ni amén dijeron los casados. Voltéate con tu esposa, con tu esposo y dile, qué bien te ves. Dile, qué bien te ves. Ahora acércate un poquito así, acércate, acércate así, como si le fueras a dar un besito. Algunos no se quieren acercar, mis hermanos, qué bárbaros. Podemos estar cachete con cachete, labios con labios, pero ninguna relación más íntima como la que Jesús quiere con nosotros. ¿Qué más cerca queremos que esté alguien si no es dentro de nosotros? No se puede, ¿verdad? Dios cambió seguramente la manera. Ahora no lo haré en cuatro paredes. Ahora no lo haré en un lugar físico, pero la esencia no la cambió. Su propósito permaneció. Habitar en medio de ¿quién? De su pueblo y tener comunión con nosotros. Amén, aleluya. Pero tenemos que entender, porque sí es necesario, que cuando nos juntamos como iglesia hay algo especial. Y la palabra nos enseña que Él habita. ¿En medio de qué cosa? ¿En medio de qué? ¿En medio de qué? Así que hay algo especial cuando nos congregamos y juntos alabamos al Rey. Por eso la importancia de este precioso ministerio. Y claro, de cada uno de nosotros. Pero hay algo especial cuando la iglesia se reúne. Cuando nos congregamos para escuchar su palabra, pero nos congregamos, nos unimos para levantar el nombre que es sobre todo nombre. Él también habita ahí. Y por eso entendemos, porque uno piensa, ¿verdad? Es que yo le estoy dando a Dios. Pues sí. En términos prácticos sí, pero realmente Dios nos está dando a nosotros a través de la alabanza. Está creando un vínculo a través de la alabanza. Se está manifestando Él a través de la alabanza. Y dice su palabra que entonces seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Aleluya. La promesa de Dios. La promesa de Dios. Permanece fiel, amada iglesia. Permanece fiel. Algunos han pensado que Dios se ha alejado. Algunos han llegado a pensar que Dios los ha desamparado incluso. Primera de Reyes 6, del 11 al 13. Primera de Reyes 6, del 11 al 13. Voy a leerte 3 pasajes que refuerzan esta palabra, esta promesa. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres, es importante, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, no unos cuantos, ¿va? Andando en ellos, yo cumpliré, dice el Señor, contigo mi palabra y la que hablé a David tu padre. Dice
el siguiente versículo, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Por cuestión de tiempo, vamos a 2 de Crónicas 7:14. Este pasaje de la Escritura es poderoso, es hermoso. 2 de Crónicas 7:14 dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual, ¿qué cosa? Mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos dicen amén? Dice el siguiente versículo, el 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración. ¿En dónde? En este lugar. Dice el 16. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella, ¿qué cosa? Mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. ¡Qué tremenda promesa! ¡Qué tremenda promesa para lo que estaba haciendo Salomón! Ahora esa promesa es para nosotros, porque el templo es Jesucristo y Jesucristo está en nosotros. ¿Estás reflexionando en esto? Y ahora estarán mis ojos abiertos. Donde esté Jesús, ahí estarán mis ojos, mi corazón, para siempre. Es la palabra del Señor. Él te escogió a ti y a mí para ser portadores de su gloria, de su palabra, de su poder, amada iglesia. Pueden ir poniendo en Romanos 8 del 35 al 39. Romanos 8 del 35 al 39. Y no es que qué guapos seamos. De hecho, algunos tenemos por ahí, ¿verdad? Ciertos complejos. No es que guapas sean. No es que perfectos seamos. No es que tengamos el cuerpo perfecto. Nada de eso. Es simplemente que Cristo Jesús habita ahora en nosotros. Y si entendemos que Cristo Jesús habita en nosotros, creo que tenemos una mejor comprensión de este pasaje. Si me ayudan a leerlo todos juntos, Romanos 8, 35 al 39. ¿Estamos listos, iglesia? Quiero que lo leamos fuerte, hablando de convicciones con convicción. Todos juntos, dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dilo fuerte, estoy seguro que ni la muerte, dilo, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén, y amén, y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Para podernos separar de Cristo Jesús, iba a decir, habrán que sacar el corazón, pero no se puede separar algo de lo que ya está dentro de nosotros. No habrá prueba, no habrá gigante, no habrá enfermedad, no habrá aflicción que pueda separarnos de Cristo Jesús. Mucho menos circunstancias de la vida, amada iglesia. Desacuerdos, peleas, nada podrá separarnos del amor de Dios. Somos, amada iglesia, el lugar que Dios escogió para habitar en la tierra. ¿Qué te parece esa respuesta? ¿Dónde habita Dios hoy? En ti y en mí. Hay condiciones, hay detalles. Así como pedía Dios que le arreglaran su templo, que le prepararan su tabernáculo, que le prepararan el lugar, así también Dios te pide que te prepares a ti y a mí. Que pongas
atención al detalle, que lo hagas lo mejor que puedas, con lo mejor que tengas. Y eso me lleva a la segunda convicción del día de hoy. La segunda convicción como cristianos, como hijos de Dios, es escudriñar el lugar que Dios me dio. Hemos estado estudiando, aprendiendo estos últimos domingos acerca del Espíritu Santo. No quiero que se me vaya el tiempo, iglesia. ¿Vamos bien? ¿Están conmigo? Escudriñamos el lugar que Dios me dio. ¿Quién es el Espíritu Santo para nosotros? ¿Qué hace el Espíritu Santo para nosotros? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué hemos aprendido estas últimas semanas, estos últimos domingos? ¿Qué es el Espíritu Santo para nosotros? Ayúdeme. No se escucha. Salvación. Es el que nos convence de pecado. Amén. Juan 16:8. Es aquel que nos hace entender que hemos sido transgresores de la ley. ¿Qué se escucha por ahí? Convicción de pecado. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá, ¿qué cosa? Al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Él es nuestro guía. Él nos ayuda. Él nos da discernimiento, amada iglesia. Él nos da sabiduría. Necesitamos ayuda en alguna situación que estamos pasando. Necesitamos tomar una decisión importante. Busquemos al Espíritu Santo. Platiquemos con Él. Preguntémosle. Dice Hechos 1:8. Como nos gusta este pasaje, ¿verdad? Y recibiréis. No se escucha. Y recibiréis. Cuando haya, ¿qué cosa? Venido sobre vosotros. A ver, no es un poder de caricatura. Es un poder que nos permite enfrentar a los gigantes, saber que Cristo Jesús es quien pelea. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, amada iglesia. A veces queremos que todo lo haga el Espíritu Santo. A veces queremos que todo lo haga Dios. Y bueno, ¿y nosotros? Él no va a hacer lo que tú puedas hacer. Pero nos ha dado poder, ¿cuántos dan gracias a Dios? Para enfrentar circunstancias difíciles, para enfrentar tormentas difíciles, para perseverar en medio de tu matrimonio, aún vengan los problemas, aún vengan las aflicciones, tú permanecerás de pie, porque el Espíritu de Dios te ha dado poder para vencer todas esas circunstancias. Él no quiere interferir porque no te saludó el hermano. Él no quiere sanar tu corazón. No, tiene que haber algo de ti donde decidas perdonar, donde decidas dar el paso, donde decidas pasar por alto la ofensa. Y dice 2 Corintios 3:18, 2 Corintios 3:18. Dice la palabra que Él nos transforma. ¿Y cuántos de aquí necesitamos ser transformados? No solo necesitas, yo también necesitamos ser transformados. Por tanto, nosotros todos, dice la palabra, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados. Amada iglesia, cuando el Señor nos encuentra, cuando llega Jesús a nuestras vidas, por supuesto, Él nos ama. Y porque nos amó, nos perdonó. Y porque nos amó, nos restauró, nos restituyó. Pero también porque nos amó, no va a dejar que te quedes en el mismo lugar. Muchos creemos que podemos seguir siendo los mismos, que no necesitamos cambiar. Pero precisamente por el amor de Dios, podemos ser transformados. Amén. Dice Juan capítulo 8, Juan 8, versículo 12, dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Por qué nos empeñamos a veces a seguir en tinieblas? ¿Por qué seguimos consintiéndonos? Yo me imagino que cuando Jesús encuentra un lugar en nosotros, llega un lugar donde estaba oscuro,
donde había tinieblas. Pero la luz de Cristo Jesús, la luz de su amor, llega y resplandece. Y por eso es que a todos nos pasó. Cuando conocemos del Señor, empecemos a entender, ay, es que esto estaba mal. Es que este acto que estaba haciendo no le agrada al Señor. Es que esto que me gusta echarme todos los viernes, como que no le agrada al Señor. ¿Están conmigo, amada iglesia, todavía? No se me duerman, por favor. Estamos escudriñando la casa. Estamos escudriñando el lugar que Dios nos dio. Platicaba con un amigo en la semana, de esos amigos. ¿A cuántos de ustedes les gusta tener amigos que conocen la Escritura? Y esta persona es como una enciclopedia viviente. Me reta, me desafía mucho a tener los pasajes de la Escritura vivos, presentes. Y les he de confesar que me cuesta trabajo. Pero meditábamos, ¿qué seríamos sin el Espíritu Santo? ¿Se imaginan una vida sin el Espíritu Santo? Nos hace recapacitar en momentos de confusión, nos da discernimiento en situaciones complejas, nos da el correcto entendimiento en ciertas circunstancias, nos hace cambiar prioridades, nos convence de pecado, pero también nos da testimonio de quién es el Padre y su voluntad. Pero a veces, dice la palabra en Efesios 4, 30 y 31, nosotros, entendamos lo siguiente: el Espíritu Santo tiene poder, amén. Dios es todopoderoso, amén. ¿Tienes tú más poder que Dios? De ninguna manera, ni cerca. Pero fíjate lo que dice este pasaje: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Contristar. Pero sí podemos contristarlo. Limitarlo en un sentido de no ser yo más poderoso, no poder más yo que Dios, pero Dios se da cuenta de aquel que no quiere avanzar o de aquella que no quiere avanzar. Que sigue una y otra vez practicando aquello que Dios ya quiso limpiar en ti. Primera de Tesalonicenses 5:19. Primera de Tesalonicenses 5:19 nos enseña mejor qué es contristar al Espíritu en una forma más sencilla. Y dice esto así: no apaguen al Espíritu. Nosotros como cristianos debemos tener la convicción día con día de escudriñar el templo que le estamos preparando a nuestro Dios. Amén. A todos nos encantan las promesas de Dios, las que leíamos en Segunda de Crónicas, en Primera de Reyes, en Romanos 8. Vale la pena que leamos Segunda de Crónicas del 7, capítulo 7, pero del versículo 19 en adelante, donde Dios ya le estaba dando la promesa a Salomón, pero dice también Dios: mas si vosotros se volvieren y dejaren mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fueren y sirvieren a dioses ajenos y los adoraren, yo, ¿qué cosa? Los arrancaré de mi tierra, dilo fuerte, que os he dado. Y esta casa, mira lo que ya hizo Dios, que es santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. ¿Están conmigo o aquí le paramos? Es importante escudriñar nuestra habitación. No se vale, no es bíblico. Dios no quiere que te quedes con la primer parte. Es necesario constantemente ir, escudriñar, ver lo que necesitamos quitar para no apagar el Espíritu. Somos embajadores del reino, amada iglesia. Pero Dios, yo me lo imagino así. Dios nos ha dado un templo, ha dado un lugar para su presencia. Y es Él quien representa el templo. Es Él quien lo purifica. Él es todo.
pero nosotros somos los encargados de cuidarlo. Te llevo a la tercera convicción y última de este día. Nuestra tercera convicción como cristianos es que doy testimonio de aquel que habita en mí. La primera fue, si me ayudan, entiendo el lugar que represento. La segunda fue, escudriño el lugar que Dios me dio. Y la tercera, doy testimonio de aquel que habita en mí. Te comparto esta reflexión que escuchaba en la semana, que me pareció muy interesante y desafiante. Era un ejercicio que hacían con los papás, con los varones en específico. Era un conductor que hacía una serie de preguntas, pero terminaba con una pregunta en específico para los padres. Y era esta: ¿morirías por tu familia? Yo se lo pregunto a los papás que están acá. A ver, los varones, ¿dónde están los varones de esta iglesia? Los varones de esta iglesia. Como ya saben la pregunta, yo creo que así contestaron a medio gas. ¿Dónde están los varones de esta iglesia? A ver, varón, ¿morirías por tu familia? ¿Morirías por tu esposa? ¿Cómo que ni loco? ¿Cómo que allá ella? ¿Morirías por tu esposa? ¿Morirías por tus hijos? Uf. Pero había una preguntas que seguían a esta, que de verdad dije, ¿cuánta razón tiene? Efectivamente, todos coincidieron en que morirían por su familia. Y es que a los hombres nos gusta, ¿verdad? Ese momento heroico, que sabemos que no va a llegar, pero queremos sentirnos héroes y saber que en cualquier situación de peligro, ahí estaremos. Dice, ok, morirías por tu familia. Pero le preguntaba a esta persona, ¿pero vivirías por tu familia? ¿Cambiarías por tu familia? ¿Te alimentarías mejor por tu familia? ¿Te prepararías mejor por tu familia? ¡Wow! Y es que eso mismo sucede con nosotros como cristianos. Todos sabemos, sí, morirías por sí, que me lleven a Irak, que me lleven a Afganistán, ahí donde están los meros guamazos, donde preguntas si eres cristiano, y si respondes que sí, te matan. ¡Ay! Yo moriría por mi Dios. Pero ahorita estoy en Metepec, así que ese escenario no aplica. Ok, pero ¿vivirías por tu Dios? ¿Orarías por tu Dios? ¿Escudriñarías las escrituras por tu Dios? ¿Serías un mejor hijo por tu Dios? ¿Ayunarías por tu Dios? ¿A qué diferente? Porque una me invita a vivir el presente, a cambiar prioridades, a cambiar hábitos, y la otra me dice, cuando llegue el momento sé que no hay nada más, entonces no hay mucho que perder. Pero la otra nos reta, amada iglesia, y es que las palabras verdaderamente callan cuando los actos gritan. Pueden ser muchas las palabras, pero los hechos realmente revelan quiénes somos. ¿Están conmigo? No los quiero dormir, ya estoy terminando, si se prepara el equipo de alabanza. ¿Estamos dispuestos a con nuestras acciones dar testimonio fiel de quién vive dentro de nosotros? ¿Sabes? El templo espectacular que construyó Salomón se edificó sobre un monte llamado el Monte Moriah. Curiosamente, este monte, ¿alguien recuerda en este monte? No, nadie. Mis hermanos, ¿leeríamos las escrituras para nuestro Dios? Muy pocos amenes. Pero necesitamos ir a la palabra. El monte Moriah, uno de los significados de este monte ciertamente es provisión, Dios proveerá. Pero escudriñando un poquito más acerca de este monte, también significa lugar de sacrificio. Y fue en este mismo monte donde se dirigió Abraham con Isaac para obedecer al Señor.
Sabemos lo que ocurrió después. Pero un templo es edificado en un lugar donde hay sacrificio, amada iglesia. Y sí, no quiero confundirte. El único sacrificio puro, suficiente para Dios, ha sido el de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos nuevamente que hacer nuestra parte. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Tus redes sociales, de verdad? ¿Ayunando Facebook e Instagram? ¿En dónde hemos caído? ¿A qué tiempos hemos llegado? ¿Voy a sacrificar tiempo de televisión? ¿De qué estamos hablando, amada iglesia? Uno sacrifica sus deseos, uno sacrifica sus sueños por decirle sí a Dios. Uno sacrifica su propia vida. Dios te dice: el que no aborrece a su padre y a su madre, el que ama más a su padre y a su madre que a mí. Estamos hablando de sacrificios verdaderos. Dice la palabra en Romanos 12, 1 al 2. Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Quieres sacrificar algo para Dios? Preséntate tú. Preséntate tú. No le andes dando Facebooks, ni Instagram, ni redes sociales. Escudriña tu corazón. Escudriñemos quiénes verdaderamente somos. Y entonces decirle: Señor, he sido mentiroso, he sido adúltero, he fornicado, y he hablado maldición, pero cámbiame. Me entrego a ti para que tú con tus propias manos hagas lo que tú quieras y no lo que yo quiera. Muy pocos amenes, amada iglesia. Ahí en Corintios leíamos: no nos olvidemos que somos templo del Espíritu Santo. ¿Acaso lo ignoran? Dice la palabra. Y dice: no se ha encontrado en ustedes, fíjense, cosas bien prácticas: enojo, ira, idolatría, contienda, amargura. Creemos que esas cosas se quedan aquí. Creemos que esas cosas no les interesa a Dios. Todo lo contrario, están afectando la habitación que Él te dio para que lo honraras como Él merece, para que su presencia repose libremente. Iglesia, fuimos comprados a precio de sangre. No vivimos para nosotros mismos. El Espíritu Santo está con vosotros. Somos portadores del Espíritu de vida. Deberíamos vivir con libertad, pero quizás hemos descuidado el templo. Ponte de pie. Ponte de pie. Con esta ilustración que te mostraba acerca de los padres, vino a mi mente el versículo de Pablo, donde decía a los filipenses, estoy tratando de acordarme de la cita, pero dice: para mí el vivir es Cristo, y el morir, ¿qué cosa? Amada iglesia, el morir es de la cosa más. El morir lo tenemos asegurado. Todos vamos a morir, y con la gracia y la salvación de Dios vamos a estar con Él eternamente. Amén. Pero el vivir, ¿qué pasa con el vivir?
el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es predicar de Cristo. Para mí el vivir es adorar a Cristo. Para mí el vivir es alabarle a Cristo. Para mí el vivir es alimentarme y tener una relación estrecha con Cristo. Para mí el vivir es ocuparme de las cosas que a Él le importan, no las que a mí me importan. Para mí el vivir es Cristo y el morir es un premio, porque voy a estar con aquel que me llamó de las tinieblas a la luz admirable, de la muerte a la vida, y me resucitó con Él. Eso es el morir. Por eso nosotros no le tememos a la muerte, porque está nuestro Dios esperándonos, y porque Cristo Jesús venció a la muerte. Amén. ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? Espero con todo el corazón que así sea. Son 3 convicciones sencillas, entendiendo en primer lugar el lugar que represento. Tengo la convicción de escudriñar el lugar que Dios me dio, pero también tengo la convicción de dar testimonio de aquel que habita en mí. Todos los que estamos aquí anhelamos ser portadores de la presencia. Anhelamos vivir los milagros poderosos de Dios. Cierra un momento tus ojos. Cierra un momento ahí tus ojos, solo para que nada te distraiga. Vamos a escudriñar nuestra habitación, iglesia. Vamos a escudriñar nuestra habitación. Vamos a identificar con la luz admirable, con la luz de salvación que ha traído Jesús a nuestras vidas, todas esas prácticas, todos esos hábitos, esas palabras, y le voy a subir de nivel, todas esas relaciones, todas esas filosofías, doctrinas incorrectas, todo juicio, toda amargura, todo enojo, todo aquello que apague y contrista al Espíritu de Dios, se ha quitado en el nombre de Jesús. Oh Padre, cuánto te necesitamos, Señor. Cuánto te necesitamos, Padre. Y entendamos que si tú estás, que si tú quieres manifestarte, no es un lugar físico, Señor. Soy yo el lugar. Abramos nuestros ojos espirituales, iglesia, nuestros oídos, no seamos necios. El Señor te ha hablado tantas y tantas veces y no se cansará de hacerlo, porque Él nos ama y no habrá nada que nos separe del amor de Dios. Mientras reflexionas acerca de esto, quisiéramos que el equipo de alabanza nos ministre. Yo quiero habitar. Y que sea una oración, iglesia, en esta mañana. Donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Oh, santo, santo, presencia, anhelamos. Oh, quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Yo
donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Su presencia es lo más especial que tenemos, iglesia. Apreciamos la presencia de Dios. ¿Cuántos pueden decir, si tu presencia no va conmigo, no quiero ir? Si tu presencia no sale conmigo de esa puerta, yo no quiero salir. Tu presencia, Señor, el lugar está hecho, el lugar está disponible. Dice ahí Apocalipsis: he aquí estoy yo a la puerta. Y estoy llamando, dice la palabra. El que abra, yo entraré y cenaré con él. El simbolismo de una mesa representa un vínculo, representa comunión. El Señor no dijo: cenaré con él y cuando esté saciado me voy a ir. Porque Él habita, porque Él mora. Invitemos a Cristo Jesús a nuestro corazón. Vamos, sigamos orando, sigamos orando. No sé si es la primera vez que tú escuchas acerca de este mensaje, si es la primera vez que tú escuchas de cómo Cristo Jesús representa el lugar idóneo y perfecto para que la preciosa presencia del Espíritu de Dios repose en nosotros. Yo quiero invitarte a hacer una oración en este día. No sé si nos estás viendo ahí a través de Facebook, de YouTube, pero podemos hacer una oración que cambie nuestra vida para siempre. Vamos, iglesia, así con nuestros ojos cerrados. Vamos a invitar a Cristo Jesús a nuestra vida, amado Padre. Dios Todopoderoso, el único Dios verdadero. Creo que eres tú, Jesucristo. Creo que viniste a esta vida, dejaste tu trono y te hiciste hombre. Y fuiste a la muerte, hasta la muerte de cruz, para entregarte en sacrificio vivo, en mi lugar. Tomaste mi lugar, Jesucristo. Pero venciste a la muerte y resucitaste al tercer día. Y contigo me has hecho heredero, coheredero de las promesas de Dios. Y ahora en nosotros hay vida y vida eterna. Ahora me sé perdonado, me sé restaurado, me sé restituido, me sé reedificado, me sé santificado. Hoy, Señor, caminamos en una dirección diferente. Hoy queremos caminar, Señor, el camino que tú tienes para nosotros. Lo creemos. Y con todo ello creemos que habitas en nosotros. Padre, gracias. Gracias por hacer un lugar digno para la presencia de Dios. Perdona todos nuestros pecados. Perdónanos, Señor, toda nuestra iniquidad. Y toma ahora tú el control de nuestras vidas. Sigamos orando, amada iglesia. Sigamos orando porque necesitamos la guía del Espíritu Santo. Necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo. Necesitamos el amor, el verdadero amor que da nuestro Dios a través del Espíritu Santo. Señor, aquí hay familias representadas. Yo oro por cada una de ellas. Por esas casas que el enemigo ha querido derribar. Por esas casas que el enemigo ha querido tocar. Por esas casas que el enemigo ha querido penetrar y traer maldición, Señor. Yo oro para que en el nombre de Cristo Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, habite en cada rincón de ese hogar. Pero primeramente en cada corazón de mis hermanos y hermanas.
Señor, que haya un altar, que haya un lugar donde se invoque tu nombre, que haya un lugar, Señor, donde se busque tu nombre, que haya un lugar aquí en Zoe Iglesia, en cada familia representada, un lugar donde tu palabra se escudriñe, donde tu palabra se estudie, Señor, pero que haya familias también, que haya hogares aquí donde experimenten la gloria del Todopoderoso, donde aquel que clame por sanidad, reciba, reciba medicina, reciba ayuda, reciba auxilio, donde aquel que clame, Señor, en medio de momentos de angustia, en medio de momentos de depresión, venga socorro del cielo, Señor. Hogares donde se manifieste tu reino y tu presencia. Oramos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios.